Esta historia comienza cuando Dae-yeon, un estudiante, sale del hospital después de estar 3 días internado. Por el pasillo ve a una persona con ojos rojos y luego en la calle nuevamente ve a una señora con ojos rojos, la cual está a punto de ser atropellada, por lo que Dae-yeon la salva. Todo esto genera confusión en Dae-yeon, por lo que visita al doctor y le cuenta lo sucedido, pero empieza a sentir un olor desagradable, por lo que sale corriendo. Al llegar a su casa empieza a sentir aroma de flores, pero en su casa solo hay flores artificiales. Por la noche pasa tiempo con su amigo, en el cual percibe nuevamente aroma de flores. Al regresar a su casa ve a un hombre el cual tiene ojos rojos y momento después ve a ese mismo hombre pero muerto. Al siguiente día salva a su profesor de que le caiga un macetero en su cabeza. Luego al salir a la calle ve a muchas personas con los ojos rojos, lo que le genera confusión, llegando así a una cafetería en donde conoce a Jung-woo, quien le dice que él también ve el color rojo en los ojos de las personas y que eso significa que son personas destinadas a morir. Dae-yeon queda salir un fin de semana con Hye-kyung y de camino a su cita ve a una de sus compañeras con un señor el cual tiene los ojos azules, por lo que empieza a seguirlos hasta que enfrenta a este señor, por lo que resultan en la estación de policía. Mientras que Hye-kyung está esperando en el parque a Dae-yeon hasta que anochece y empieza a recordar cuando enterraron a sus padres. En eso llega Dae-yeon, siendo recibido con una cachetada por Hye-kyung. Al otro día, Dae-yeon visita al chico de la cafetería y le cuenta lo que le pasó. Él le dice que si ve a personas con ojos azules es porque tienen intenciones de matar. Dae-yeon se encuentra con Hye-kyung, quien le da otra oportunidad para salir a una cita, y esta vez sí salen. Por otro lado, a la cafetería llega un caballero a reclamarle a Jung-woo porque una chica frecuentaba su cafetería. Ante esta situación, a Jung-woo se le ven los ojos azules. Dae-yeon está de regreso a su casa cuando ve a una chica que está a punto de subir a un auto con los ojos rojos, por lo que decide detenerla. Y justo aparece Jung-woo, a quien le pide ayuda, pero él solo le da una cachetada y le dice por qué debe ayudarla. Luego vemos al señor que fue a ocasionar problemas a la cafetería en estado de ebriedad, siendo atacado y asesinado por Jung-woo. Al otro día, Jung-woo va a visitar la casa donde vive Dae-yeon. Ahí conoce a su mamá y a su amigo. Luego, Jung-woo habla con Dae-yeon y le dice que no solo está salvando gente para hacer lo correcto, sino que su habilidad mejora a medida que la usa. Por eso, Dae-yeon empieza a usar su habilidad para salvar a varias personas y así se hace más conocido en la escuela. Luego en la escuela, Dae-yeon le da un anillo a Hye-kyung y la besa, y cuando la mira a los ojos son de color azul, porque en la ventana vio a Jung-woo. Dae-yeon se asusta, pero al ver a la puerta ya no ve a nadie, y Hye-kyung le dice que pensó ver algo. Hye-kyung está de regreso a su casa cuando se encuentra con Jung-woo, el cual le dice que para la próxima le traerá a su amigo, ocasionando miedo a Hye-kyung. Al otro día, Dae-yeon se va de compras con su mamá y se da cuenta que se está volviendo más famoso. Dae-yeon recibe una llamada de Hye-kyung, pero él en ese momento ve a un señor con ojos azules detrás de una chica, por lo que decide ir tras ella. Mientras tanto, Hye-kyung llama a la policía porque su tío vino a buscarla, por lo que resulta en la comisaría, a la cual también llega Dae-yeon. Dae-yeon se da cuenta de la presencia de Hye-kyung, por lo que ella sale y Dae-yeon va tras ella. Ella le dice que quiere estar sola y que él ha cambiado. Luego de eso, Dae-yeon recibe un regalo de una compañera por haberla ayudado antes, lo cual le emociona por tener fans. Dae-yeon está viajando en una vía de tren cuando ve a todos los pasajeros con ojos rojos, lo cual le asusta, pero se da cuenta que ahí también se encuentra Jung-woo, al cual le dice que no intenta matar a nadie y que sus ojos también están rojos. Después, Jung-woo baja en la siguiente parada, pero Dae-yeon se queda en el tren para bajar en la próxima parada, pero este cambia de destino, lo cual desespera a Dae-yeon porque piensa que ha llegado a su fin, por lo cual quiere salir del tren y hace todo lo posible para llamar la atención. Y sí funcionó, porque el tren sí se detuvo antes de llegar a la estación donde hubo un atentado. Esta acción que realizó Dae-yeon lo vuelve más popular, ya que su nombre es mencionado en las noticias. En la escuela le dicen a Dae-yeon que recibirá un certificado de premio en la graduación. Luego de eso se acerca Nari y le pregunta si está saliendo con Hye-kyung,
pero él no responde nada, lo cual enoja a su amigo, ya que no dice nada estando al lado de Hye-kyung, por lo que resultan peleando. Dae-jung se reúne con un artista de webtoon que quiere hacer un cómic sobre él y le cuenta sobre cómo hizo para detener el tren. Hye-kyung se reúne con Dae-jung. Él le dice que lo siente mucho por todo, pero ella le contesta que deben terminar y le entrega el anillo que anteriormente le había dado. En eso aparece Jung-woo, quien tiene el anillo de Dae-jung. Además le cuenta que la gente dice que él es un héroe falso, enseñándole un video, el cual hace enfurecer a Dae-jung hasta que sus ojos se vuelven azules, por lo que empieza a actuar enfurecido hasta que ve a Hye-kyung que va a ser atropellada, por lo que la salva. Luego ambos van a conversar y ella le dice que el día que él sufrió un accidente sabía que él no iba a morir, porque ella también puede ver el cambio de color de los ojos de las personas, y ella le comenta que su habilidad se deteriora si no lo usa frecuentemente, y que es mejor vivir como si no pudieran ver el cambio de color de los ojos. Dae-jung empieza a vivir como una persona normal, pasando más tiempo con sus seres queridos. Una noche, cuando sale Dae-jung, se encuentra cerca de la casa de Hye-kyung. Ve al tío de Hye-kyung que está siendo golpeado, por lo que interviene y le ayuda. Dae-jung, junto a Hye-kyung y su amigo, están celebrando el cumpleaños de su mamá. Cuando están en el karaoke, Dae-jung recibe como mensaje de Jung-woo una foto de una persona muerta. Dae-jung corre a donde se encuentra Jung-woo y lo confronta. Jung-woo le dice por qué le importa a la gente que manda al más allá y lo empieza a ahorcar. Luego lo suelta y al salir ve a una persona que acaba de sufrir un accidente de tránsito. Llegó el día de la graduación de Hye-kyung, pero Dae-jung no quiere asistir. Hye-kyung lo llama y le dice que Jung-woo está ahí y que tiene los ojos azules. Dae-jung llega a tiempo y cuando está por recibir su certificado ve a todos con los ojos rojos, por lo que sale corriendo y empieza a pelear con Jung-woo para que deje de hacer eso. Jung-woo lo amenaza con matar a todos los que asistieron a la graduación, por lo que Dae-jung, queriendo detenerlo, cae junto a Jung-woo al piso, quedando ambos inconscientes. Dae-jung está en el hospital y despierta junto a Hye-kyung. Jung-woo se lesionó el brazo y ahora ya no puede sentir el olor de las personas ni ver el color de los ojos de estas, al igual que Dae-jung. Mientras tanto, Dae-jung vuelve a su vida normal, se reconcilia con su amigo y cuando está en una cita con Hye-kyung se entera que escribieron un webtoon sobre él. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.